Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Menudo caso que tenemos hoy, el de Filiberto Cárdenas. Creo que es uno de los más extraordinarios de la historia de la ufología por la cantidad de detalles que tiene, por la impresión que siempre he tenido de que esto no fue más que una recreación holográfica que le hicieron ver y que, bueno, pues que de alguna manera le estuvieron estudiando mientras que le ocurría todo aquello. Y además de eso es un hito porque el señor Filiberto Cárdenas invitó a otra persona a un encuentro de abducción exitoso durante más de 6 horas. Bueno, este hombre era un exiliado cubano que estaba en Florida y que, bueno, tras todo lo que ocurrió en Cuba, pues se tuvo que marchar a los Estados Unidos. Y lo cierto es que era un hombre muy normal, un trabajador, con su familia, con su esposa, con su casita, y bueno, pues nada le hacía sospechar que iba a protagonizar un caso totalmente extremo de abducción. Vamos a coger nuestra máquina del tiempo y vámonos al día jueves 3 de enero de 1979, son las 6 de la tarde y tenemos al bueno de Filiberto Cárdenas que va en su coche con un amigo suyo que se llama Fernando, de 46 años, y con la esposa de su amigo Fernando, Elizabeth, de 36, y su hija Mirta, de 13 años. Bueno, iban hacia una casa, un chamizo de un agricultor que tenía pues animales de granja, ¿no? Y bueno, pues lo que querían hacer era comprar un lechón para poder cenárselo el domingo siguiente, ¿no? Bueno, la verdad es que aquello no salió bien porque el agricultor no tenía más cochinillos y bueno, pues no pudieron vendérselo, ¿no? Y entonces, mientras que tanto Filiberto Cárdenas como Fernando, su mujer y su hija iban en su ranchera, una ranchera Chevrolet Station Wagon, por la carretera US Highway Road 27, es decir, la carretera número 27 de Florida, pues resulta que empezaron a ver que el coche iba mal. Y esto lo hemos visto en muchos casos ovni. Comenzó a tener problemas eléctricos, como que los faros empezaron a apagarse y a encenderse. Y de hecho todas las luces del coche de repente se apagaron. Bueno, el coche se detuvo cerca de la extensión de una autopista de Florida. Y resulta que, claro, se quedó Filiberto así, diciendo, bueno, pues se nos ha ido la batería del coche, no sé qué es lo que ha pasado. Y cogió Fernando y dijo, bueno, mira, aparca un poco, mira a ver si que todavía tenemos inercia, aparca un poquitín en el arcén y vamos a abrir el capó del coche y echamos un vistazo, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa. Mientras tanto, la mujer y la hija detrás observando toda la escena. Entonces, antes de bajarse, empiezan a darle a la llave y el coche no iba. Y de repente, bueno, pues Filiberto y Fernando se bajan del vehículo, abren el capó del motor y comienzan a mirar adentro a ver qué es lo que estaba mal. En ese momento ocurrió algo totalmente inesperado. El motor comenzó a reflejar diversas luces que venían como de arriba, luces de diferentes colores, rojo, violeta, azul, naranja y luego un blanco azulado. Y entonces, claro, se quedaron un poco diciendo, oye, pero ¿esto qué es? Al principio pudieron pensarse que podía ser la policía, pero es que los colores no se correspondían con las luces de la policía, ¿no? Entonces de repente ocurrió algo totalmente inesperado, porque de repente empezó a oírse como una especie de enjambre de abejas, un zumbido que empezó a envolverlos y que de hecho se hizo notorio también dentro del vehículo. Acompañado a ese zumbido, de repente se vieron envueltos en una luz entre azul y violeta, que además pues como que era muy densa y muy potente. Filiberto y Fernando se miraban diciendo ¿qué es lo que está pasando? Apenas tuvieron tiempo de reaccionar, porque de repente el coche comenzó a vibrar y la señora Martí y su hija comenzaron a gritar. La verdad es que nada halagüeño todo lo que estaba pasando, parecía un terremoto. De hecho, la esposa de Fernando, Elizabeth, pues se pensaba que era un terremoto, pero aquellas luces no se correspondían con algo habitual en una zona de baja intensidad sísmica como es Florida, ¿no? Y entonces lo que ocurrió a continuación fue algo impresionante. Filiberto trató de ir donde estaban las mujeres para tranquilizarlas, pero de repente se dio cuenta que estaba totalmente paralizado y comenzó, de hecho, como a flotar en el aire. Empezó a ver cómo
empezaba a elevarse y de hecho comenzó a subir bastante rápido. Mientras tanto, Fernando estaba a su izquierda y observaba los pies de Filiberto que empezaban a subir y claro, de hecho estaba escuchando a Filiberto diciendo: no me lleven, no me lleven, no me lleven. Eso era lo único que podía decir aquel hombre, ¿no? Según Filiberto, cuando estaba a unos 3-4 metros de altura, todo se oscureció y no pudo volver a recordar lo que había sucedido, por lo menos en el tránsito de aquella subida, ¿no? Mientras tanto, su amigo y la mujer y la niña estaban totalmente aterrorizados. De hecho, Fernando también empezó a sentir como esa sensación de elevación y claro, la mujer comenzó a gritar diciendo: agárrate a donde puedas, y efectivamente Fernando se agarró al motor porque lo tenían abierto y lo único que pudo hacer fue aguantar la fuerza de ascensión que le estaba tirando para arriba, ¿no? Consiguió aguantar y de hecho llegó un momento en el que ya vio que la fuerza ya dejaba de tirar hacia arriba y entonces vio que ya estaba ya con la gravedad normal, podríamos decir, y observó a Filiberto que estaba gritando a lo lejos, subiendo pues como en una especie de haz de luz y de hecho entrando en algo que él denominó como algo indefinible, ¿no? Como una especie de sombra oscura que estaba inmóvil en el cielo y que después de hacer entrar a Filiberto pues comenzó a volar hacia el oeste lentamente. Bueno, la esposa estaba con un ataque de nervios impresionante, la niña era muy pequeña pero se estaba dando cuenta de todo esto, tenía 13 años, con lo cual, bueno, pues también empezó a gritar y de hecho Fernando estaba prácticamente en estado de shock, le tuvieron que hacer reaccionar, ¿no? Dándole golpes un poco en la cara, ¿no? Lo único que puedo decir, el amigo Fernando, fue: se llevaron a Filiberto, se llevaron a mi amigo, una luz se lo llevó. Bueno, en aquel momento la mujer con un ataque de pánico, Fernando está en ese momento pues prácticamente todavía en shock y coge a la niña y dice: mira papá, levántate y vamos a llamar a la policía ahora mismo, ¿no? Pero claro, no había móviles, estamos en el año 79, entonces Fernando saltó dentro del coche, trató de arrancarlo de nuevo y bueno, pues sí que consiguió arrancarlo y después de varios intentos desesperados, bueno, pues comenzó a reiniciar la marcha y con muchos fallos, el coche como que no iba bien, no estaba como si no estuviera recibiendo suficiente gasolina o como si el sistema eléctrico todavía estuviese un poco a merced de aquella fuerza que les había hecho detenerse. Entonces el coche siguió traqueteando hacia adelante y luego empezó a mejorar ya paulatinamente al llegar a la ruta 27 y ya comenzó a correr de nuevo y bueno, Fernando en aquel momento pues empezó a pisar a fondo porque lo que quería hacer era llamar a la policía desde una cabina, no había móviles, ¿no? Tenía que llamar a una cabina. Entonces llegaron a una gasolinera y fue corriendo, el señor Fernando fue hacia allá, hacia a la gente que estaba en la gasolinera: tengo que llamar por teléfono. Y le dijeron: pues no puede ser porque está la cabina averiada, váyase para adelante hasta un pueblo que se llama Hialeah y busque un teléfono público. Y ahí está el Fernando, que se mete otra vez en el coche, sale disparado hacia allá y mientras tanto, mientras que ya está empezando a entrar en la ciudad, ven un coche de policía en una zona comercial, se detienen y le dicen y cogen al sargento de policía con una excitación impresionante: oye, mira lo que nos ha pasado, ¿no? Nuestro amigo Filiberto estaba en el coche, hemos visto cómo subía, el hombre medio llorando, ¿no? Y el sargento como que se lo tomó en serio y vio que estaba muy alterado y también habló con la mujer, también habló con la cría y dijo: bueno, pues no me queda más remedio que efectivamente avisar a mis superiores y comenzar la búsqueda del bueno de Filiberto, que en aquel momento estaba en paradero desconocido. Entonces el policía alertó a la base aérea de Homestead y de hecho la base aérea de Homestead mandó aviones y helicópteros de rescate con focos de luz para ir exactamente a la zona donde había ocurrido aquel incidente, ¿no? Entonces llegó un momento de máxima tensión para Fernando porque, claro, tenía que llamar a la esposa de Filiberto, que estaba esperando en casa a que llegasen y que por supuesto pues no sabía qué es lo que había pasado y con esa inquietud de estos no han llegado, algo ha pasado. Y efectivamente Fernando llamó a la esposa de Filiberto, que se llamaba Isis, y le dijo que un objeto
como una luz grande se había llevado a su marido. Es que es así de fuerte, ¿no? Entonces ella empezó a pedirle más detalles, decir, no, dime qué ha pasado, no me lo puedo creer todo esto. Y él intentó sin éxito, pobre hombre, intentó explicárselo, pero es que ni siquiera él mismo lo entendía, ¿no? Y la señora Cárdenas vio que estaba hablando en serio y comenzó a llorar, ¿no? Uno de los momentos quizá más dramáticos de la historia de la ufología, ¿no? Porque habría que ponerse en la visión de aquella señora que recibe la llamada, le dice, no, es que tu marido ha sido, pues, ha sido secuestrado prácticamente por algo que no sabemos lo que es, ¿no? Entonces Iris, la mujer de Filiberto, cuelga el teléfono, llama a un sobrino suyo, llévame ahora mismo hacia allí y que tengo que ver qué es lo que ha pasado con mi marido, que ha desaparecido, la mujer llorando. Entonces, bueno, coge el sobrino, la coge en el coche, llegan hacia allá y efectivamente está Fernando, la mujer y la hija esperándoles y bueno, pues lo único que pudieron hacer es intentar buscar en la zona a ver si encontraban algo, alguna huella, alguna muestra. No encontraron absolutamente nada, un caso de abducción totalmente extremo. Pero esto acaba bien porque resulta que 2 horas más tarde, a eso de las 8 de la tarde, Filiberto fue encontrado andando a gatas en la calzada de la calle 8, cerca de la avenida 142 suroeste, allí en Florida, donde de repente unos focos de luz le deslumbraron y bueno, pues de hecho es que fue un coche que estuvo a punto de atropellarle porque este señor iba, el bueno de Filiberto iba pues como a gatas, totalmente desorientado, y tuvieron que frenar un coche para no atropellarlo y no llevárselo por delante, ¿no? Resulta que el conductor se bajó, lo sacó de la carretera, llamó a la policía, le dio un poco de agua, en plan, mira, a ver qué te ha pasado y tal, ¿no? Y unos minutos más tarde, a las 8:15, llegó un oficial de policía que se llamaba William Christian, de la quinta comisaría de aquel condado. Lo levantó, lo atendió un poco, ¿qué le ha pasado a usted? Y tal, hablaban español, ¿no? Y empezó a hacerle algunas preguntas, y el Filiberto, pues resulta que estaba un poco desorientado, pero sabía lo que le había pasado. No estaba de alguna manera con un missing time o con una memoria alterada. No, se estaba enterando perfectamente y sabía todo lo que le había pasado. Lo que pasa es que le daba miedo comentarle a aquel policía sobre su impresionante experiencia que voy a narrar a continuación, ¿no? Entonces la policía notificó, lo primero, llamó a la mujer de Cárdenas, a la casa donde había un familiar que estaba esperando, y bueno, pues efectivamente dijo, mira, tu marido está bien, ¿no? Y consiguieron contactar con la señora y bueno, pues la señora ya se quedó tranquila del disgusto impresionante que tenía, ¿no? Entonces fue llevado Filiberto a una clínica local en donde le comentó a algún médico algo relacionado con los ovnis, y el médico, que sabía exactamente que esto podía conllevar algún tipo de análisis o de incidente con radiación, le dijo, mira, vamos a llevarte al hospital Jackson Memorial de Miami y vamos a hacerte algún tipo de prueba por si acaso ha sido irradiado, ¿no? Y efectivamente, a eso de la 1:30 de la mañana de aquel 4 de enero del 79 fue llevado a Filiberto Cárdenas al hospital Jackson Memorial, ¿no? Y entonces cuando llegó allí se quejó de dolores en ambas rodillas, y de hecho que tenía como un poco de visión de doble enfoque. Eso era exactamente como si pudiese enfocar normal y pudiese hacer prácticamente un zoom con sus ojos en todo lo que podía ver. Eso era exactamente la descripción de Filiberto Cárdenas, algo súper extraño, ¿no? Como si tuviese algún tipo de alteración en lo que era la óptica de sus ojos. Después de eso, también observaron que los signos vitales estaban estables, que le hicieron un electrocardiograma y bueno, pues realmente todo funcionó bien. La analítica de la sangre también estaba bien, pero tenía una abrasión, como una especie de quemadura de 0,2 por 0,2 centímetros en la frente y una lesión de 2,2 centímetros amarilla en el hombro derecho. Bueno, después de eso, de repente, ¿sabéis quién se presentó allí? Pues evidentemente las fuerzas aéreas que fueron avisadas, bueno, desde la base aérea de Homestead, y se presentó allí un equipo médico para observar la evolución médica de Filiberto Cárdenas, ¿no? De hecho, después de eso lo mandaron a casa. Y una cosa bastante interesante es que William Christian indicó que Filiberto Cárdenas le dijo que no sabía muy bien
cómo había aparecido allí de repente, y Filiberto no le dijo realmente nada de cómo había aparecido por allí, ¿no? Entonces comienza la investigación. Al día siguiente, el día viernes 4 de enero, varios investigadores OVNI de la zona se enteraron del caso. No sabemos muy bien cómo, porque la verdad es que era demasiado pronto como para que se enterasen del caso. Quizá fue un chivatazo por parte de alguien de las fuerzas aéreas. Y de repente un médico, un psicólogo, un neurólogo, un hipnoterapeuta y diferentes investigadores OVNI, entre ellos Mario Rodríguez de Agostino, que era representante del MUFON de Uruguay, se presentaron allí, y también se presentó allí el señor Joseph Allen Hynek, el ufólogo más famoso de todos los tiempos, quien siguió el desarrollo de este caso. Y bueno, pues después de un examen minucioso descubrieron algo increíble, que es que Filiberto tenía 108 marcas como pequeñas quemaduras por todo el cuerpo, que se pudo comprobar más tarde que se correspondían con puntos de acupuntura que le habían hecho a Filiberto Cárdenas en aquel objeto volador no identificado. Después de algunos días del suceso, resulta que aquel abducido comenzó a manifestar síntomas extraños, a cada cual más curioso. Sudaba muchísimo, tenía mucha sed, tenía cambios violentos de temperatura, se ponía con mucha fiebre y de repente la fiebre se le iba. Olía a azufre. Esto es muy curioso porque su cuerpo expedía el olor a azufre. Luego perdía la memoria y la recuperaba en el mismo momento, incluso aumentada. Tuvo un incremento desmedido de la apetencia sexual. Le apetecía hacer el amor a todas horas, sin parar. Y luego tuvo diferentes alteraciones o episodios de alteraciones de las leyes espaciotemporales. Y esto es curiosísimo, porque además del tema sexual que le dio, y que la verdad es que el hombre pues no podía parar, bueno, quizá para gusto de su mujer o no, suponemos que sí, ¿no? Pues resulta que Filiberto protagonizaba escenas en su casa que eran surrealistas, porque resulta que le decía a su mujer que podía ver a través de las paredes, como si tuviese una visión que estuviese pues prácticamente alterada, como si tuviese una alteración de las leyes espaciotemporales dentro de su propio cerebro y pudiese ver incluso lo que fuera a pasar en el futuro, ¿no? Luego, por otra parte, habló de que en su experiencia él, y esto la experiencia la voy a contar ahora, en su experiencia él habría sido implantado tanto en los ojos como en los oídos, y por eso él podía escuchar conversaciones que estaban muy lejos, podía tener un sentido de la intuición totalmente súper desarrollado, algo que le hizo pues despertarse prácticamente a las tantas y saber que su suegro había tenido algún tipo de problema en la carretera, y cogió el coche y se plantó en aquel momento en el lugar en donde estaba su suegro, algo que por supuesto sin teléfonos pues no se podía hacer en aquel momento, y además de eso le dijo que lo estuvo esto hablando con Joseph Allen Hynek, y Joseph Allen Hynek le comentó una teoría que tenía que era increíble, que es que alguno de estos implantes podrían ir prácticamente a nivel celular, porque Filiberto Cárdenas se acordaba absolutamente de toda su experiencia y le dijo que sí que había tenido algunos pinchazos, pero que no había tenido ningún tipo de operaciones. Entonces Joseph Allen Hynek le dijo que quizá alguno de estos implantes eran prácticamente celulares, algo que podría hacernos indicar, o podría indicarnos, que quizá todos tengamos implantes de este tipo y no nos hayamos enterado si son a nivel celular. Luego, por otra parte, este hombre cuando fue allí de vez en cuando con los investigadores que seguían el caso, con sus familiares, resulta que protagonizaba eventos extraños, como que en su reloj, tenía un reloj de oro, Filiberto Cárdenas, pues resulta que cada vez que regresaba al lugar, las manecillas comenzaban a acelerarse a toda velocidad, y de hecho en el lugar comenzaba a escuchar voces en su cabeza que le daban algún tipo de informaciones sobre el futuro, informaciones algunas veces apocalípticas, y de hecho llegó un momento en el que ya podía escucharlas sin estar en el lugar en donde había sido abducido, ¿no? Entonces llegó un momento en el que los investigadores le dijeron: mira, tenemos que hacerte una hipnosis porque nos vas a contar tu relato, pero lo queremos completo y mira, vamos a hacerte una hipnosis, ¿no? Y efectivamente, sometido a esa regresión hipnótica, resulta que Filiberto Cárdenas se encontró al subir por aquel
haz de luz en un objeto volador no identificado, con unos seres de una apariencia pues prácticamente humana, más pequeños que él, es decir, de unos 4 pies de altura, o más o menos como 1,20 m, 1,5 m, un poquito más pequeños que él, que estaban vestidos con unos trajes muy ajustados de una sola pieza, de color plateado, de blanco y azul. Además, en ese traje había como un emblema en el lado derecho que parecía una X y con una serpiente levantada en el centro, un logotipo curiosísimo dentro de la casuística ufológica internacional. Aquellos seres tenían como los ojos más grandes y oblicuos como los de los orientales, pero eran más largos y de hecho pues un poco hacia los lados de la cara. Eran ojos más largos, más grandes y hacia los lados. Luego tenían una nariz recta, normal, y una boca más pequeñita que nunca se movía de más, ¿no? Como que parecía que hablaban tanto por telepatía como por de viva voz, pero la boca apenas se movía, ¿no? Luego, por otra parte, se fijó en el objeto pues toda una luminosidad blanca, como lo hemos visto muchas veces, pero resulta que la sala de control estaba como rodeada de una pared llena de pequeñas pantallas de televisión como holográfica en 3 dimensiones, que además mostraban una grandísima cantidad de cosas. Había otra pared que estaba iluminada y que de hecho tenía como botones de diversas tonalidades. Bueno, la descripción también era muy similar a la de el policía Herbert Schirmer, que vamos a evaluar en el próximo caso de este canal, es decir, pasado mañana, y que bueno, pues que ocurrió en Nebraska en el año 1967. Estos extraterrestres, como decíamos, vestían con un mono, excepto la cara estaba perfectamente descubierta, y resulta que había algo curiosísimo, que es que había como una especie de auricular que sobresalía de la oreja izquierda con una pequeña antena en la parte superior, ¿no? Y esto, bueno, pues ahí estaba y era una parte de las descripciones rarísimas, ¿no? En toda su experiencia, el señor Filiberto Cárdenas expuso que estos seres parecía que estornudaban porque decían que él traía gérmenes del exterior con la proximidad que tenían con ellos, pues les provocaba algún tipo de reacción alérgica, ¿no? Luego hablaban entre ellos, estos seres hablaban entre ellos, había como 3 o 4 seres, comentó, tanto hombres como mujeres, 3 hombres y una mujer, y además comentaba el señor Filiberto Cárdenas que hablaban como una especie de idioma como en árabe. Era una cosa así, que él no sabía muy bien y que desde luego si le sonaba algo era como árabe. Bueno, él observó cómo a través de las ventanas pudo ver también lo que era el suelo y vio cómo se desplazaban hacia una playa, un lugar en donde había otras naves muy similares que él lo describía como una especie de discos luminosos que estaban reunidas como si la estuviesen esperando para entrar ¿dónde? Para entrar en el mar. Y aquí llega la experiencia surrealista de Filiberto Cárdenas, porque a mí siempre me ha parecido esto como si fuese una proyección, como si fuese prácticamente un estudio de las reacciones de Filiberto Cárdenas ante una serie de estímulos que voy a narrar a continuación. Porque esos 4 objetos se sumergen en el mar, la nave suya hace un giro a la derecha y comienza a desacelerarse. La nave como que atraviesa una especie de túnel y se detiene en una especie de habitáculo totalmente seco, como una especie de gigantesca caverna, ¿no? Esto enlaza bastante con esta teoría de la Tierra hueca que algunos investigadores defienden y que esto se ha comentado en numerosas ocasiones también por parte de científicos famosos, ¿no? Luego, por otra parte, allí como que le sientan, le sacan del objeto y le sientan en un asiento de piedra, en una especie de cúpula inmensa que hay allí, y en ese asiento de piedra observa que hay como 2 símbolos a su alrededor. Uno de ellos tiene como una forma de serpiente y era de un tamaño como de un poste eléctrico, y el otro es similar pero más pequeño. Bueno, en ese momento, después de tenerlo sentado en una especie de silla como de piedra, pues resulta que a Filiberto le acompañan hacia un conducto, ¿no? Y le hacen beber en ese camino una especie de líquido con sabor a miel.
esa miel que le sienta bien y que de alguna manera para alimentarlo, ¿no? Entonces este hombre expone que tras ese conducto se abre una enorme puerta, como si fuese una puerta que era casi como una pared entera, y de repente ve salir varias personas perfectamente humanas en este caso saliendo de ella. Esto pues prácticamente podría enlazarse con estas visiones de viajeros en el tiempo prácticamente, ¿no? Bueno, Filiberto apenas podía respirar, como que la atmósfera no era idéntica a la que había en la biosfera terrestre y como que no podía respirar muy bien. En ese momento alguien se le acerca, una persona humana que va vestida pues como con una bata y le dice bienvenido en perfecto español, porque hablaba español el señor Filiberto Cárdenas, ¿no? Y le dice, está usted recibiendo instrucciones de un ser humano igual que usted mismo. Y le voy a llevar a un sitio que tiene usted que ver. Y entonces fue llevado hacia una puerta, hacia una calle en donde él observaba como una especie de gran ciudad muy iluminada, pues prácticamente de una decoración art déco que no sabía muy bien explicar, pero que decía que era absolutamente maravillosa. Luego cruzan esa calle y llegan hacia otra puerta donde hay una habitación pequeña. Y en ese momento, al entrar en esa habitación pequeña, Filiberto Cárdenas como que es succionado hacia una pared y esa pared que está donde está, pues prácticamente pues como si fuese pues nada, como si estuviese atado a ella, ¿no? Pero como si estuviese succionado, como una ventosa, con efecto ventosa, pues de repente empieza a girar y se convierte en una especie de mesa y paralizado totalmente, aquel abducido se queda mirando al techo, donde aparecen diferentes figuras como de médicos y le pusieron como una especie de luces en los ojos, iluminándole los ojos, y después de eso, pues como que comienza a ver como una especie de análisis médico, podemos decir como con ventosas, no sentía dolor, pero no podía moverse y bueno, pues ahí llegaría el tema de las marcas que tenía tanto en la frente como en el hombro, como lo de la acupuntura que hemos dicho, ¿no? Después de eso, le mostraron, aquí comienza la parte de alguna manera como ilustrativa de la experiencia, y es que empiezan a mostrarle 3 reflejos en el suelo como 3 triángulos interconectados entre sí, y le empiezan a comentar que tienen como una especie de 3 puntos de control en la Tierra, uno en el Océano Pacífico, otro en el Océano Atlántico y otro en el interior de la Tierra, que era donde estaba él. Luego, por otra parte, Filiberto Cárdenas como que prácticamente empieza a pensar que le quieren volver loco, porque empiezan a decirle que lleva con ellos 18 meses. Y dice, pero bueno, ¿cómo que llevo 18 meses y no llevo más de unas horas con vosotros? Y bueno, pues un poco como que mientras tanto le seguían dando como una especie de pastillas, ¿no? Como para alimentarle. Inmediatamente después de eso, Filiberto Cárdenas es llevado hacia una nave con despegue vertical y la nave como que asciende, suponemos que por el mar, y tras ascender como que se estabiliza y de repente pues como que se abre una puerta y se ve en una especie de pradera. En una especie de pradera en donde le empiezan a iluminar como unos focos que él pues apenas empieza a sentirse mareado, empieza a gatear, y esos focos son el coche que está a punto de atropellarle en aquella calle de Florida en donde pues apareció Filiberto Cárdenas, ¿no? Bueno, hubo un segundo encuentro el 21 de febrero de 1979 en donde este hombre pues dijo que empezó como a tener una especie de contacto telepático y pidió él que le acompañase su mujer, que de alguna manera como que no le creía toda esta experiencia, ¿no? Pero claro, también su mejor amigo le había visto ascender con aquel haz de luz, ¿no? Y entonces, bueno, pues le pidió a estos seres a nivel telepático llevarse a su mujer y efectivamente pues la mujer entró con él en una experiencia de abducción ya más clásica, con una especie de rampa con el mismo objeto aterrizado en el mismo lugar de la primera abducción, y resulta que, bueno, pues parece que aquellos seres se quedaron totalmente anonadados con las uñas pintadas de la mujer, un detalle curiosísimo de los pies y de las manos, ¿no? Algo que parece ser que no habían visto en su vida, ¿no? Bastante interesante
que Iris, la mujer de Filiberto Cárdenas, trató de encenderse un cigarro ahí dentro y le dijo a Filiberto que no, porque estos seres eran bastante aprensivos con el tema atmosférico, ¿no? La experiencia en donde ellos estuvieron como teniendo contactos telepáticos con esos seres, pues duró hasta las 6 de la mañana, donde fueron finalmente liberados. En aquel día hubo un avistamiento ovni en el aeropuerto de Miami, en la misma hora de esta experiencia de la mujer y de Filiberto Cárdenas, y bueno, pues esto fue avalado por 2 controladores aéreos y bueno, pues diferente personal del aeropuerto, ¿no? Dentro de los mensajes que recibió Filiberto Cárdenas, además de estas visiones que tuvo dobles, ¿no?, exponían 2 cosas bastante apocalípticas, ¿no?, que esto lo hemos visto ya en más casos de abducidos, ¿no? Es un caso difícil, no voy a decir que no, ¿no? Decía que la Ciudad de México pasaría por dificultades en el futuro, no especifica qué tipo de futuro, y que la costa de California se hundiría en el Pacífico. Eso era lo que exponía básicamente. Además de eso, vaticinó la caída de varios dictadores, algo que, bueno, pues dentro del contexto geopolítico de aquel momento, pues podía ser lógico o no, ¿no? Bueno, pues el último contacto de Filiberto Cárdenas con estos seres, con esta antenita en la cabeza, tuvo lugar en 1989 y de ahí, bueno, pues yo me tengo que quedar, por supuesto, con que es un caso rarísimo, ¿no? Es un caso avalado por testigos que sí que vieron a este hombre ser abducido. La escena de la desaparición, desde luego, es absolutamente asombrosa, pero tengo que reconocer que bueno, que habría que haber estado dentro de ese coche, ¿no? En la impresionante visión que tuvo la familia del amigo Fernando, ¿no? Y los gritos en el cielo de Filiberto Cárdenas y entrando como en esa opción de mancha oscura, ¿no?, como es en ese objeto, ¿no? Luego el detalle de que estuvo mal el motor hasta que bueno, como que salieron de esa área de influencia del objeto. Por cierto, no se cruzaron con ningún otro coche, otra vez esa burbuja de irrealidad que hemos hablado muchas veces. Luego la llamada de teléfono terrible a la mujer, la increíble aparición con el coche, ¿no? La reconstrucción de los hechos que a mí, como investigador, pues yo evidentemente se la he narrado como he podido. Y sí que tengo que decir que a mí me parece prácticamente como si fuese una recreación holográfica, ¿no? Que bueno, pues que prácticamente pues para observar cómo reacciona un ser humano ante unos estímulos así, a no ser que efectivamente haya humanos del futuro que sean intraterrenos y que sean capaces de hacer este tipo de abducciones, ¿no? Pues a mí como investigador me cuesta creerlo, pero bueno, para gustos los colores, y que por supuesto pues ahí les dejo el caso con su opinión, ¿no? Sí que es cierto que es la primera vez que un hombre coge y de alguna manera como que monta a su mujer en una experiencia así, ¿no? Y le dice que vaya con ellos. Y bueno, pues yo no mucho más, ¿no? Es un caso que me cuesta creer, yo lo tengo que decir claramente. Sí que creo que parte de la experiencia es totalmente real y sí que pienso que otra parte de la experiencia es virtual. Y bueno, pues con eso me tengo que quedar, ¿no? Con el control que tendrían estos seres humanos del futuro, seres que tienen la misma evolución que nosotros, diferentes dimensiones, mundos paralelos. Ahí dejo un poco las hipótesis y se lo dejo a su opinión. Bueno, pues tras este largo videoprograma, espero que hayan disfrutado muchísimo de él y nada, me leeré sus comentarios, en la medida de lo posible intentaré responderlos y nada, pues les espero en el siguiente. Muchísimas gracias y salud y suerte. Adiós.